Imagina esto. El año es 1453 y Constantinopla ha caído. Pero esta historia no trata sobre la conquista de una ciudad ni sobre el fin de un imperio. Trata sobre algo mucho más siniestro. Algo que los historiadores han enterrado deliberadamente durante más de 5 siglos. Lo que estoy a punto de revelar desafiará todo lo que creías saber sobre la tolerancia otomana y la civilización islámica. Imagina esto. Eres una joven que ha dedicado tu vida a Dios. Has tomado votos sagrados, has renunciado a los placeres mundanos y te has consagrado a la oración, la educación y el servicio a tu comunidad. Tus días comienzan antes del amanecer con himnos que resuenan en corredores de piedra. Tus noches terminan con contemplación silenciosa y lectura de las Escrituras. Este es tu mundo, tu vocación, tu identidad. Ahora imagina que en menos de 5 minutos todo eso te será arrancado mediante métodos tan calculados y brutales que incluso historiadores militares endurecidos luchan por documentarlos sin sufrir trauma psicológico. El ataque sistemático contra las monjas cristianas bajo el dominio otomano representa una de las atrocidades más deliberadamente ocultadas de la historia. Mientras los eruditos han estudiado exhaustivamente las campañas militares del imperio y sus políticas administrativas, la persecución focalizada de las mujeres religiosas ha permanecido encerrada en archivos diplomáticos y reportes misioneros que la mayoría de la gente nunca verá. Pero hoy vamos a abrir esos archivos y exponer la maquinaria de horror que el Imperio Otomano construyó específicamente para destruir la columna vertebral espiritual de las comunidades cristianas. Entre 1453 y 1924, la población cristiana de Asia Menor se derrumbó del 20% a solo el 2%. Eso no son estadísticas de migración ni cambio demográfico natural. Eso es una erradicación sistemática planeada y ejecutada a lo largo de múltiples generaciones de gobernantes otomanos. Y en el centro de este genocidio estaban las políticas diseñadas específicamente para atacar a las mujeres que representaban la base moral y educativa de la sociedad cristiana. Solo los números cuentan una historia aterradora. Durante este periodo fueron ejecutados 11 patriarcas ecuménicos de Constantinopla junto con casi 100 obispos y miles de sacerdotes y monjes. Pero estos líderes religiosos no eran el objetivo principal de las políticas más sádicas del imperio. Ese dudoso honor pertenecía a las monjas, las maestras, las sanadoras, las mujeres que lo habían sacrificado todo por su fe. Su sufrimiento servía a un doble propósito: destrozar psicológicamente a las comunidades cristianas, y al mismo tiempo, alimentar un sistema económico construido sobre el tráfico de seres humanos. Lo que hace esto aún más perturbador es lo metódicamente que estaba organizado. No se trataba de violencia aleatoria ni de la brutalidad caótica de la guerra. El Imperio Otomano desarrolló un marco legal, una estructura burocrática e instalaciones especializadas diseñadas específicamente para procesar a las mujeres religiosas cristianas como mercancías industriales. Según la ley islámica, tal como la interpretaban los juristas otomanos, los cristianos eran clasificados como dhimmis, súbditos de segunda clase con derechos severamente limitados. En los tribunales otomanos, el testimonio de una mujer cristiana tenía menos peso legal que el de un hombre musulmán, y los crímenes contra ellas, particularmente contra las monjas, quedaban prácticamente impunes. Los registros diplomáticos europeos de finales del siglo XIX y principios del XX contienen un escalofriante reconocimiento: no existe ni un solo caso documentado de un musulmán procesado por violar, secuestrar o esclavizar a una mujer cristiana entre 1894 y 1924. 0 casos. Esto no fue un descuido ni corrupción judicial. Esto fue política. El ataque contra las monjas no era solo crueldad ni satisfacer los apetitos de los soldados. Era una guerra estratégica conducida con precisión científica. Estas mujeres eran la columna vertebral de la educación cristiana, las guardianas de las tradiciones religiosas, las guías morales de comunidades enteras. Romperlas significaba romper la resistencia espiritual de las poblaciones conquistadas. Su degradación pública enviaba un mensaje que resonaba en cada hogar cristiano: si las servidoras más devotas de Dios no podían ser protegidas, ¿qué esperanza tenían los creyentes comunes? El proceso comenzaba mucho antes de que los soldados pusieran un pie en un monasterio. Los administradores otomanos mantenían archivos de inteligencia detallados sobre las instituciones religiosas cristianas en todos sus territorios. Estos registros incluían el número de monjas en cada convento, sus edades, sus antecedentes educativos, incluso inventarios de sus posesiones materiales.
Esta información se usaba para planear ataques diseñados para lograr el máximo impacto psicológico y retorno financiero. Cuando llegaban las incursiones, seguían protocolos establecidos que habían sido perfeccionados durante siglos. El convento objetivo era completamente rodeado para impedir cualquier escape. Los edificios eran registrados sistemáticamente en busca de objetos de valor y pasajes ocultos. Las monjas eran reunidas en un lugar central y clasificadas según edad y utilidad percibida. Aquellas consideradas demasiado viejas para el trabajo o la reproducción eran a menudo ejecutadas de inmediato. Pero las mujeres más jóvenes enfrentaban algo mucho peor que la muerte. La destrucción de la identidad comenzaba antes del abuso físico. Los hábitos religiosos eran arrancados y quemados. Las cabezas eran rapadas para eliminar cualquier rastro de su apariencia anterior. Los nombres cristianos eran reemplazados por nombres turcos asignados por sus captores. Se les obligaba a pasar por ceremonias de conversión que combinaban instrucción religiosa islámica con violencia sexual calculada diseñada para romper su espíritu por completo. En las principales ciudades otomanas se establecieron centros de procesamiento especializados para manejar la conversión sistemática y el tráfico de mujeres cristianas capturadas. Estas instalaciones operaban con la misma eficiencia burocrática que las oficinas de impuestos o los depósitos de suministros militares. Cada edificio contenía salas de examen donde las cautivas eran inspeccionadas, medidas y asignadas un valor monetario según su edad, salud y atractivo percibido. Sus futuros eran determinados por cálculos fríos sobre cómo podrían servir mejor a las necesidades del imperio. El aspecto más horrendo de este sistema era el uso deliberado de la violencia reproductiva como herramienta de genocidio. Las monjas capturadas eran sistemáticamente embarazadas para producir niños que heredarían el estatus de esclavos según la ley islámica. Esto creaba un ciclo autosostenible de esclavitud humana que no requería nuevas campañas militares para mantenerse. El imperio había descubierto cómo fabricar su propio suministro de cristianos esclavizados. Los manuales médicos de esa época describen con precisión clínica cómo mantener la salud de las cautivas embarazadas, tratándolas como ganado de cría en lugar de seres humanos. Los médicos eran asignados a estas instalaciones no para brindar atención compasiva, sino para maximizar las tasas de natalidad mientras mantenían a las madres vivas para uso repetido. Los niños nacidos de estas uniones forzadas eran separados de sus madres inmediatamente y clasificados según su valor potencial para el Estado. Los niños que parecían fuertes o inteligentes eran llevados para entrenamiento militar, destinados al cuerpo de janízaros u otros servicios imperiales. Eran criados como musulmanes sin conocimiento de su herencia cristiana, convertidos en armas contra su propio pueblo. Las niñas enfrentaban un proceso de clasificación más complejo. Las consideradas físicamente atractivas eran a menudo destinadas a futuros harenes en hogares de élite. Otras eran asignadas al servicio doméstico o, en algunos casos, reservadas para los propios programas de cría una vez alcanzada la edad reproductiva. El aspecto más perturbador de este sistema era cómo creaba ciclos generacionales de abuso que teóricamente podían continuar indefinidamente sin necesidad de nuevas conquistas militares. Se desarrollaron redes de transporte específicamente para mover la carga humana con eficiencia a través de los vastos territorios del imperio. Los barcos fueron modificados con compartimentos especializados diseñados para maximizar la capacidad mientras impedían el escape o el suicidio. Las rutas terrestres incluían puntos de parada designados donde las cautivas podían ser retenidas temporalmente durante viajes largos. En cada etapa del transporte se mantenían registros detallados documentando el número de cautivas, su condición y su destino final. El marco legal que apoyaba esta maquinaria de horror era igualmente completo. Los tribunales otomanos operaban bajo interpretaciones de la ley islámica que clasificaban a las cautivas cristianas como botín legítimo de guerra independientemente de su estatus civil. La violación de mujeres capturadas no se consideraba un acto criminal, sino el ejercicio de un derecho de propiedad concedido por la conquista. Los eruditos legales produjeron extensas justificaciones teológicas para estas prácticas, argumentando que la dominación sexual de las mujeres cristianas representaba la aprobación divina de la victoria islámica sobre la infidelidad. Estos códigos legales crearon un sistema en el que la violencia contra las monjas cristianas no solo estaba permitida, sino activamente alentada como demostración de superioridad religiosa. Los registros judiciales de esa época contienen cientos de casos donde hombres musulmanes reclamaban propiedad sobre mujeres cristianas basándose únicamente en su participación en incursiones o campañas militares. El sistema legal respaldaba consistentemente estas reclamaciones mientras descartaba cualquier testimonio de las propias mujeres.
El aparato burocrático que administraba este sistema revela cuán profundamente estaba integrado en las funciones gubernamentales normales del imperio. Los mismos funcionarios que gestionaban la recaudación de impuestos y la logística militar también supervisaban las operaciones de tráfico humano. Los escribanos especializados mantenían inventarios de mujeres capturadas usando los mismos métodos de registro aplicados a suministros de grano o equipo militar. En estos libros mayores, las monjas cristianas aparecen junto a listas de ganado y bienes manufacturados, reducidas a entradas en un sistema contable imperial. Los administradores regionales eran evaluados en parte por su eficiencia en procesar a los cristianos capturados y generar ingresos de su venta o explotación. El ascenso dentro de la burocracia imperial podía depender de demostrar innovación en métodos para extraer el máximo valor de las cautivas humanas. El maltrato sistemático de las monjas cristianas se convirtió en una vía de avance profesional dentro de la estructura estatal otomana. La escala de esta operación requería coordinación entre múltiples niveles de gobierno y sociedad. Grupos de milicias locales realizaban incursiones para capturar mujeres destinadas a la venta a funcionarios imperiales. Los tratantes de esclavos profesionales desarrollaron experiencia en evaluar y transportar carga humana. Los hogares ricos creaban demanda comprando mujeres cristianas educadas como sirvientas y concubinas. Las autoridades religiosas proporcionaban justificación teológica a prácticas que violaban la dignidad humana básica. Cada sector de la sociedad otomana participaba o se beneficiaba de esta máquina de horror. La evidencia arqueológica moderna continúa revelando la infraestructura física que apoyaba estas operaciones. Excavaciones recientes han descubierto dispositivos de restricción, sistemas de drenaje modificados y características arquitectónicas especializadas en edificios a lo largo de antiguos territorios otomanos. El análisis químico de mortero y piedra antigua revela rastros de restos humanos en ubicaciones donde los registros históricos indicaban que una vez operaron instalaciones de procesamiento. Quizá lo más perturbador es cómo este horror sistemático se normalizó dentro de la cultura otomana. Los relatos contemporáneos de viajeros y diplomáticos europeos describen la venta abierta de mujeres cristianas en los principales mercados como una actividad comercial rutinaria. La degradación de monjas capturadas se discutía en la correspondencia oficial con el mismo tono burocrático usado para informar sobre cosechas o gastos militares. Esta normalización llegaba a los más altos niveles de la sociedad otomana. Los sultanes y sus cortes recibían regularmente regalos de mujeres cristianas capturadas, incluidas monjas cuya conversión forzada había sido supervisada personalmente por gobernadores provinciales. Estas presentaciones eran ocasiones ceremoniales celebradas como demostraciones de poder imperial y triunfo religioso. La normalización de este horror creó una cultura en la que presenciar la degradación de mujeres cristianas se convirtió en una forma de entretenimiento para la sociedad otomana. Las subastas públicas se programaban como festivales, con vendedores de comida y bebida para los espectadores que se reunían a ver cómo se vendían monjas capturadas como ganado. Estos eventos servían múltiples propósitos más allá del mero comercio. Reforzaban las jerarquías sociales demostrando la impotencia de los cristianos conquistados y proporcionaban a la población musulmana una prueba tangible de la supuesta superioridad de su religión. El condicionamiento psicológico requerido para sostener tal sistema revela la profundidad de la transformación cultural que ocurrió dentro de la sociedad otomana. Generaciones enteras crecieron viendo la explotación sexual de mujeres cristianas como algo normal e incluso encomiable. Los niños aprendían a asociar el sufrimiento de las monjas capturadas con la bendición divina y la fuerza imperial. Este condicionamiento fue tan completo que muchos participantes creían sinceramente que estaban realizando actos justos bendecidos por Dios. El sistema educativo del imperio jugó un papel crucial en perpetuar estas actitudes. Las escuelas islámicas enseñaban que la dominación de mujeres cristianas representaba la voluntad de Alá cumpliéndose en la tierra. A los jóvenes se les instruía que la participación en incursiones contra monasterios y conventos era una forma de guerra santa que les ganaría recompensas espirituales en la otra vida. El currículo deliberadamente fomentaba el desprecio por las prácticas religiosas cristianas mientras glorificaba su destrucción. El entrenamiento militar incorporaba instrucción específica sobre la captura y procesamiento de mujeres cristianas. Los soldados aprendían técnicas para rodear monasterios sin permitir escape, métodos para evaluar cautivas según su valor potencial y procedimientos para transportar carga humana sin pérdidas significativas. Estas habilidades se consideraban tan esenciales como el manejo de la espada o la equitación para los guerreros otomanos. Los complejos de cría que operaban en todo el imperio representaban la expresión máxima de esta crueldad sistematizada.
Estas instalaciones fueron diseñadas con la misma atención a la eficiencia encontrada en los centros de manufactura más avanzados del imperio. Los arquitectos planificaron distribuciones óptimas para alojar el máximo número de mujeres mientras minimizaban los recursos requeridos para su mantenimiento. Los ingenieros desarrollaron sistemas de alimentación que proporcionaban exactamente la nutrición suficiente para sostener el embarazo sin desperdiciar fondos imperiales en comodidad innecesaria. La supervisión médica de estos programas de cría revela cuán completamente el imperio había abandonado cualquier pretensión de dignidad humana. Los médicos asignados a las instalaciones mantenían registros detallados de ciclos menstruales, tasas de embarazo y resultados de partos. Desarrollaron técnicas para maximizar la concepción mientras minimizaban las complicaciones que pudieran reducir la capacidad productiva de su ganado humano. Los protocolos de tratamiento se centraban exclusivamente en mantener la capacidad de las mujeres para reproducirse sin ninguna consideración por su comodidad física o bienestar psicológico. La separación de madres de sus hijos recién nacidos se realizaba según horarios estrictos diseñados para prevenir el vínculo emocional que pudiera interferir con la eficiencia del sistema. Los bebés eran removidos dentro de horas del nacimiento y transportados a guarderías especializadas donde su futuro rol sería determinado mediante evaluación sistemática. Aquellos designados para servicio militar recibían nutrición y cuidado diferentes a aquellos asignados al trabajo doméstico o a futuros programas de cría. Las redes de transporte que movían a estos niños a través del imperio operaban con la misma precisión logística que las cadenas de suministro militar. Se diseñaron vehículos especializados para transportar grandes grupos de bebés de manera segura a través de largas distancias. Se establecieron estaciones de alimentación a intervalos regulares a lo largo de las rutas principales para asegurar que las tasas de supervivencia se mantuvieran lo suficientemente altas como para justificar los costos operativos. Las instalaciones de entrenamiento donde estos niños eran procesados en sirvientes imperiales representaban otro nivel de la sofisticada brutalidad del sistema. Los niños pequeños eran sometidos a condicionamiento físico intensivo e indoctrinación islámica diseñada para borrar cualquier recuerdo de su herencia cristiana. Se les enseñaba a ver a sus madres biológicas como enemigas de la fe que los habían corrompido antes de su salvación mediante el cautiverio. Las niñas enfrentaban un condicionamiento diferente, igualmente sistemático pero distinto. Aquellas seleccionadas para servicio doméstico aprendían habilidades del hogar mientras se les recordaba constantemente su estatus inferior como cristianas anteriores. Aquellas designadas para futuros programas de cría recibían instrucción en sumisión y obediencia que comenzaba en la primera infancia. El imperio entendía que romper a las personas era más efectivo cuando se comenzaba joven, antes de que el pensamiento independiente pudiera desarrollarse plenamente. Los cálculos económicos que impulsaban estas operaciones de procesamiento de niños fueron documentados con la misma precisión que otras industrias imperiales. Los funcionarios rastreaban los costos de alimentación, alojamiento y entrenamiento de los niños capturados contra su valor proyectado de por vida como esclavos o soldados. Se prepararon proyecciones detalladas que estimaban el retorno de la inversión para diferentes categorías de niños a lo largo de periodos que abarcaban décadas. Las variaciones regionales en estos sistemas revelan cuán minuciosamente el imperio había adaptado su brutalidad a las condiciones locales. En áreas montañosas, las instalaciones se construían dentro de sistemas de cuevas naturales que proporcionaban ocultamiento y seguridad. En regiones costeras, cámaras subterráneas conectadas a instalaciones portuarias permitían la transferencia eficiente de carga humana a los barcos. En provincias desérticas se desarrollaron técnicas especializadas para mantener a las cautivas en climas extremos mientras se preservaba su valor de mercado. La correspondencia diplomática entre funcionarios otomanos y gobiernos europeos durante este periodo contiene evidencia escalofriante de cuán normalizado se había vuelto este horror sistemático. Los embajadores discutían la captura y venta de mujeres cristianas con el mismo lenguaje burocrático usado para negociaciones comerciales o disputas fronterizas. Las potencias europeas, a pesar de su conocimiento de estas atrocidades, a menudo elegían mantener relaciones diplomáticas en lugar de confrontar directamente las prácticas del imperio. Esta complicidad se extendía a las relaciones comerciales que apoyaban indirectamente las operaciones de tráfico. Los comerciantes europeos compraban bienes producidos por mujeres cristianas esclavizadas mientras elegían ignorar las condiciones bajo las cuales se fabricaban esos productos. Los sistemas bancarios facilitaban transacciones financieras que financiaban la expansión de instalaciones de procesamiento y redes de transporte. Las innovaciones tecnológicas desarrolladas para apoyar estas operaciones demuestran el compromiso del imperio con la maximización de la eficiencia en la explotación humana.
Artesanos especializados fabricaban dispositivos de restricción especializados, orgullosos de su capacidad para prevenir el escape mientras minimizaban daños que pudieran reducir el valor de mercado. Sistemas de comunicación que usaban señales codificadas permitían a los funcionarios coordinar incursiones y transferencias a través de vastas distancias sin alertar a las víctimas potenciales. Los precedentes legales establecidos durante este periodo crearon marcos que influirían en la política otomana durante siglos. Las decisiones judiciales respaldaban consistentemente el principio de que las cautivas cristianas, independientemente de su estatus anterior como figuras religiosas, no poseían derechos que los propietarios musulmanes estuvieran obligados a respetar. Estas sentencias se compilaban en textos legales que guiaban a generaciones futuras de juristas otomanos en el mantenimiento de las justificaciones teóricas del sistema. La integración de esta brutalidad sistemática en la práctica religiosa otomana revela cuán completamente el imperio había pervertido conceptos espirituales para justificar la crueldad material. Se componían oraciones agradeciendo a Alá por entregar mujeres cristianas a manos musulmanas. Los festivales religiosos incluían presentaciones ceremoniales de monjas recién capturadas como ofrendas para demostrar la devoción de los fieles. La mezquita se convirtió en un lugar para celebrar atrocidades que violaban todos los principios de la compasión humana. Los artefactos culturales producidos durante esta era reflejan cuán profundamente habían penetrado estas prácticas en la sociedad otomana. Poemas celebraban la captura de mujeres cristianas como conquistas románticas bendecidas por la voluntad divina. El arte representaba la conversión forzada de monjas como victorias espirituales dignas de conmemoración. Se escribían composiciones musicales para acompañar subastas públicas y ceremonias de conversión, transformando el sufrimiento humano en entretenimiento. El impacto psicológico en las comunidades cristianas sobrevivientes se extendía mucho más allá de las víctimas inmediatas de estas políticas. Poblaciones enteras vivían en terror constante de incursiones que podían destruir sus familias y comunidades de la noche a la mañana. Los padres enseñaban a sus hijas a ocultar su belleza e inteligencia para evitar atraer la atención de los traficantes otomanos de esclavos. Las jóvenes abandonaban planes de vocación religiosa antes que arriesgar el destino que aguardaba a las monjas capturadas. Las redes de inteligencia del imperio que apoyaban estas operaciones eran igualmente sofisticadas, empleando informantes locales que reportaban sobre actividades religiosas cristianas e identificaban posibles objetivos para futuras incursiones. Estos colaboradores eran recompensados con partes de las ganancias de las capturas exitosas, creando incentivos económicos para traicionar a sus propias comunidades. La documentación de estas operaciones de inteligencia revela una red de traición que se extendía a través de todos los niveles de la sociedad cristiana. Los informantes eran reclutados entre campesinos desesperados que intercambiaban información por comida, entre comerciantes que elegían el beneficio sobre la conciencia, e incluso desde dentro del clero cristiano que creía que la colaboración podría proteger a sus propias congregaciones. Estas redes de vigilancia humana crearon una atmósfera en la que ninguna comunidad cristiana podía sentirse verdaderamente segura. El imperio desarrolló métodos sofisticados para identificar los objetivos más valiosos dentro de las poblaciones cristianas. Los exploradores eran entrenados para reconocer signos de educación, devoción religiosa e influencia social entre las jóvenes. Aprendían a distinguir entre chicas campesinas ordinarias y aquellas que poseían la alfabetización y el refinamiento que comandaban precios premium en los mercados de esclavos. Se compilaban informes detallados describiendo monjas individuales por nombre, documentando sus habilidades, sus conexiones familiares y su resistencia potencial a la conversión. El momento de las incursiones se calculaba con precisión matemática para maximizar tanto el impacto psicológico como el éxito operativo. Los ataques típicamente ocurrían durante los principales días santos cristianos cuando comunidades enteras se reunían para el culto, haciendo imposible que las víctimas potenciales se dispersaran y se ocultaran. Los planificadores militares del imperio entendían que golpear durante momentos sagrados crearía un trauma que se extendería mucho más allá de la violencia inmediata. Los patrones estacionales de estas operaciones seguían el calendario agrícola y las rutas comerciales que conectaban los territorios del imperio. Las incursiones de primavera coincidían con el movimiento de caravanas mercantes que podían transportar mujeres capturadas a mercados distantes antes de que las autoridades locales pudieran organizar intentos de rescate. Las campañas de verano se dirigían a monasterios de montaña cuando las condiciones climáticas hacían casi imposible el escape a través de terreno difícil.
Las operaciones de invierno se enfocaban en conventos aislados donde las comunidades habían almacenado comida y recursos que podían sostener tanto a las cautivas como a los captores durante largos asedios. El equipo especializado desarrollado para estas operaciones incluía carros modificados diseñados para prevenir el escape mientras mantenían la apariencia de transporte comercial normal. Fondos falsos ocultaban la carga humana debajo de mercancía legítima, permitiendo que las operaciones de tráfico se movieran abiertamente a lo largo de las principales rutas comerciales sin atraer atención no deseada de observadores europeos o funcionarios otomanos rivales que pudieran exigir partes de las ganancias. Los protocolos de entrenamiento para el personal involucrado en estas operaciones eran tan rigurosos como los de unidades militares de élite. Los guardias aprendían técnicas de manipulación psicológica que podían romper la resistencia sin causar daño físico que pudiera reducir el valor de mercado. Los manipuladores desarrollaron experiencia en manejar grandes grupos de cautivas durante el transporte usando combinaciones de miedo, agotamiento y falsa esperanza para mantener el control sin requerir fuerza excesiva. El conocimiento médico aplicado en estas instalaciones avanzó más allá de la gestión básica de la reproducción hacia formas primitivas de condicionamiento psicológico. Los médicos experimentaban con sustancias que podían inducir obediencia y pérdida de memoria, probando varios compuestos en poblaciones cautivas para determinar dosis óptimas para diferentes efectos deseados. Estos experimentos protofarmacéuticos fueron documentados en revistas clínicas que trataban a los sujetos humanos como material de laboratorio en lugar de seres conscientes. La evolución arquitectónica de las instalaciones de procesamiento reflejaba siglos de refinamiento en el enfoque del imperio hacia la explotación humana. Los diseños posteriores incorporaban innovaciones aprendidas de operaciones anteriores, incluyendo sistemas de ventilación mejorados que podían manejar poblaciones más grandes, distribuciones más eficientes que reducían la mano de obra requerida para la supervisión, y entradas ocultas que permitían que las operaciones continuaran incluso en áreas bajo observación diplomática europea. Los instrumentos financieros desarrollados para apoyar esta industria incluían arreglos bancarios especializados capaces de manejar los desafíos únicos del comercio de mercancías humanas. Los sistemas de crédito permitían a los gobernadores provinciales financiar incursiones contra comunidades cristianas con el entendimiento de que las mujeres capturadas servirían como garantía para los préstamos. Las pólizas de seguro protegían a los inversores contra pérdidas debido a escape, muerte o intervención diplomática que pudiera interrumpir operaciones rentables. La transformación cultural requerida para sostener tal brutalidad sistemática se manifestó en el lenguaje mismo. El turco otomano desarrolló un vocabulario especializado para discutir el tráfico de personas con desapego clínico. Surgieron términos que distinguían entre diferentes categorías de cautivas basadas en su origen, condición y uso previsto. Esta evolución lingüística reflejaba cuán completamente el imperio había integrado la esclavitud en su marco conceptual para entender el mundo. Los archivos permanecen sellados en Estambul, en Viena, en Moscú, esperando a historiadores dispuestos a enfrentar lo que revelan. Más de 2 millones de cristianos desaparecieron de Asia Menor entre 1453 y 1924. Sus monasterios se convirtieron en polvo. Sus hijos fueron absorbidos en una máquina construida sobre crueldad sistemática. Esto no era barbarie antigua ni caos medieval. Esto era genocidio organizado y calculado disfrazado de victoria religiosa. Hasta que enfrentemos estas verdades enterradas, el silencio mismo se convierte en complicidad en la mentira más deliberada de la historia.